Bienestar y Esta Sexualidad conferencia de las comenzará mujeres a con esclerosis grabarse. múltiple, que está subvencionado por la Diputación Foral de Vizcaya. Un espacio que nace con la intención de poner en el centro algo fundamental, que es el conocimiento, el respeto y la reconexión con nuestros propios cuerpos. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandra Sal, fisioterapeuta y experta en suelo pélvico y sexología, que acompaña a mujeres a través de programas online personalizados para que puedan recuperar la soberanía de sus cuerpos y vivir su sexualidad desde un lugar mucho más consciente, libre y respetado. Este es el segundo encuentro de un ciclo de 4 webinars. En el primero abordamos el suelo pélvico, que ya está disponible completo en el canal de YouTube de Adempi para quienes queráis verlo o revisarlo. Y tras este continuaremos el 22 de mayo a las 5 de la tarde con otra webinar sobre maternidad. Y más adelante calculamos que después del verano hablaremos sobre menopausia, de lo cual os iremos informando más adelante. Gracias a todos por estar aquí y dedicar este tiempo por seguir construyendo juntos conocimiento, bienestar y derechos. Y ahora sí, vamos a dar paso a Alejandra. Hola, hola mujeres, bienvenidas a todas, bienvenidas. Bueno, gracias Erika por la presentación y gracias también por este espacio pues, de compartir y precisamente esto, ¿no? Seguir dando voz, seguir conociendo nuestros cuerpos, sus placeres, sus sexualidades, su suelo pélvico para pues, recuperar la soberanía, ¿no? De lo que nos sucede y también recuperar la autorresponsabilidad de cómo podemos acompañarnos mejor, ¿no? En la vida, cuando hay dificultades, cuando no las hay, ¿no? Esto nos sirve para todas y espero y deseo que podáis como transmitirlo y compartirlo con otras muchas mujeres, ¿no? Y que no se quede esta información aquí. Así que bueno, vamos a hablar hoy de sexualidad, qué pasa, ¿no? Con el placer, qué pasa con la sexualidad en la esclerosis múltiple. Me vais a permitir un segundo que conecte. Aquí está la presentación. Sí, esto es. Confirmarme. A ver, Se ve deseleccionar. perfecto, Alejandra. Vale, Se ve se me sigue oyendo perfecto, ¿no? todo bien. Vale, genial. Bueno, mujeres, pues crear aquí un espacio pues seguro, honesto y sin tabúes para explorar la sexualidad un poco más allá de lo que nos han contado, ¿no? Desde esta mirada integral. La realidad es que nos han contado la sexualidad desde un modelo occidental y además bastante más adaptado al masculino que al femenino, más adaptado al hombre que a la mujer. Entonces, bueno, hoy vamos a ir un poco rompiendo mitos y abriendo un poco más la mirada hacia cómo podemos explorar, ¿no? La sexualidad cuando hay una esclerosis múltiple o en cualquier etapa de nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver, aquí. La primera pregunta que me viene, ¿no? Como haceros y plantear es qué es la sexualidad realmente, ¿no? Nos han enseñado que la sexualidad se reduce al cuerpo, a las hormonas, al coito, a la reproducción, ¿verdad? Algo, como digo yo, que sucede como en el dormitorio y de noche, ¿no? Pero realmente, ¿vale? Desde como yo lo he estudiado, además, ¿no? Digamos que yo he estudiado como esta parte más occidental, lo que más o menos conocemos todas, y luego me he ido un poquito abriendo otros caminos, ¿no? Entonces, descubrí y entender que la sexualidad es mucho más. Es energía vital, es presencia, es conexión y es manifestación. Al final pensar que el sexo es la unión de un masculino y un femenino, ¿sí? Ya sea en cuerpos, ya sea en energías, que lo que hacen es crear, ya sea una vida biológica, ya sea más amor. Ahora mismo, como digo yo, estamos en primavera, el polen está haciendo el amor delante de nuestras narices, ¿verdad? La naturaleza está haciendo el amor porque se está polinizando todo, ¿sí? Los pajaritos están todos contentos, ¿por qué? Porque están también juntándose para tener criaturas, ¿sí? Entender la sexualidad más allá de esta cajita que nos han contado de coito, preliminares, orgasmo, bebé, no bebé, y se acabó. ¿Mm? Entender esto empieza a abrirnos más la mirada y entender que va mucho más allá de los genitales, del suelo pélvico, de un orgasmo, de una diversidad funcional, de un problema neurológico, de un problema físico. ¿Mm?
Aquí os he puesto un poco como la definición, vamos a decir, más formal, ¿no? Que incluye el sexo biológico, la identidad de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la espiritualidad y la reproducción, que se experimenta a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de actitudes, de valores, de prácticas, de creencias, pero que no es solo, o sea, no es solo eso, ¿no? Es también un vehículo para conectarnos más y mejor con todo lo que nos rodea, con la vida. ¿Mm? Porque cuando conectamos, ¿no? Esto que pongo así un poquito más encuadrado, cuando conectamos con nuestra sexualidad de forma plena, no solo tenemos orgasmos, sino que también estamos como dándole gasolina a nuestra capacidad de crear, de sentir, de florecer. Y esto impacta en nuestro cuerpo físico, emocional y energético. ¿Sí? Cuando cultivamos nuestra sexualidad más allá de la cama y del orgasmo, esto no solo se va a traducir en, bueno, tengo orgasmos o no, o tengo placer en los genitales, no, no, me voy a sentir mejor, voy a nutrir más mi sistema nervioso porque estoy estimulándolo. Voy a nutrir también mi sistema hormonal, que también depende y está interrelacionado con mi sistema nervioso. ¿Mm? En tradiciones más allá de las occidentales, ellos lo estudiaban como una forma de mantener la vitalidad y la salud, más allá del placer. ¿Sí? Por cierto, todas las preguntas que tengáis, luego daremos un espacio, ¿vale? Para preguntar, para dudas, sugerencias, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos placer, cuando experimentamos el placer, todo en nuestras terminaciones nerviosas se ven estimuladas. ¿Sí? Y se produce una corriente eléctrica. ¿Quién no ha sentido ese cosquilleo, verdad? O cuando tenemos un orgasmo, ¿quién no ha sentido como esa descarga, ¿cierto? Esa es la corriente, la corriente electromagnética corriendo por nuestro cuerpo. Y esto es lo que se conoce como esta energía sexual, que es la energía de la vida, que no solo se aplica a la sexualidad, sino a todas las funciones de nuestro cuerpo y que impacta en todo nuestro cuerpo, no solo en nuestros genitales, no solo en nuestro cerebro, ¿sí? Es la fuerza, como dice aquí, que nos conecta con el placer, ¿no? Con la vitalidad. Es esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando entramos en una casa que está deshabitada, ¿verdad? Que hace mucho que no se usa, ¿eh? Es como que le falta vida, ¿verdad? Y luego abres la ventana, no sé, dejas que corra el aire, que entre el sol, pones igual un perfume, un incienso, pones un poco de música y oye, parece como que, ¡guap! Parece que ya tiene otra onda, ¿verdad? Otra energía. Esa energía vital es la que, y sexual es la que corre por nuestros cuerpos, ¿sí? Y está impregnada en todo lo que está vivo. Nosotros estamos vivas porque corre energía sexual por nuestros cuerpos, ¿sí? Cuando se manifiesta, ¿vale? En nuestro cuerpo y fluye, es lo que nosotros entendemos como placer. Cuando a veces cuesta sentir placer, puede ser, luego lo veremos, porque pueden haber bloqueos. Bloqueos desde corporales, por tensiones, porque hay un bloqueo nervioso o porque hay bloqueos emocionales. No sé si está aquí una mujer que el otro día estaba en el webinar de suelo pélvico, ¿no? Que hablaba de que ella sentía que tenía un bloqueo emocional con su sexualidad, ¿no? Por todo lo que le está ocurriendo. ¿Mm? Entonces, fijaros, si lo cultivamos, más allá, el sexo es una manera de cultivarlo, las caricias, los besos, los abrazos, ¿no? Es una manera de como crear esta energía sexual que se vive y se siente en el cuerpo como placer. Pero no solo nos sirve para el placer, nos aumenta la vitalidad, nos regula estas hormonas, activa el sistema inmunitario. Ya se está estudiando la neuroquímica del placer como como un agente potenciador del sistema inmunológico. Rejuvenece los tejidos, lo que os decía, ¿no? En las culturas orientales ellos lo estudiaban ya no solo para tener mejores orgasmos, sino como una fuente de vitalidad y salud. ¿Mm? Cuando la llevamos también y sabemos expandirla a nuestro corazón, se cultivan cualidades como la paciencia, la empatía, el amor incondicional y la conexión con los demás. Fijaros qué importante en este mundo en el que vivimos aumentar estas cualidades y potenciarlas en nuestro cuerpo.
y en nuestras emociones, ¿no? Y en la mente potencian la intuición, la creatividad y la inteligencia cuando sabemos subir esta energía hacia la conciencia, ¿no? No sé si habéis escuchado alguna vez hablar del Tantra, que es así como medio famosillo, ¿no? Pero lo conocemos como por cosas como multiorgasmo, masajes tántricos. Ellos estudiaban esto precisamente como una forma de meditación. ¿Mm? Bien, entonces, entender por esto mismo que existen muchas maneras de cultivar esta energía sexual que es placer, que es sensaciones satisfactorias con mi cuerpo, en mi relación con el otro, que por eso, para mí, ¿no? Cuando me trajeron este tema de, bueno, hay muchas mujeres, ¿no? Que tienen, que les diagnostican esclerosis múltiple, que están viviendo con esclerosis múltiple y transmiten, ¿no? Estas dificultades, falta de deseo, falta de placer, les cuesta, dolor. Fue como, me encantaría hacer esto. ¿Por qué? Porque sé que esto va mucho más allá de que haya una afectación neurológica, de que haya una afectación hormonal. O sea, podemos trabajar una afectación muscular, se puede trabajar y se puede entrenar. Pero hay que primero como derribar estos mitos. Una de las primeras como barreras a traspasar para conectar con el placer es lo primero, tomar conciencia de nuestras creencias. ¿Qué creencias tenemos? Y nos han contado esclerosis múltiple igual a falta de deseo, a ya tu vida sexual se acabó. Bueno, eso nos va a limitar en cuanto a nuestra experiencia sexual y placentera. Al igual que, como mujeres, menopausia, se acabó el placer también. Uy, más sequedad, ya no vas a tener deseo. Otra creencia limitante. Entonces, tomar conciencia y empezar vosotras ostras, ¿qué es lo que he aprendido yo acerca de la sexualidad y acerca de la sexualidad en relación con lo que estoy viviendo ahora? ¿Mm? Bien, entender también que la respuesta sexual femenina es muy diferente a la masculina. Comparten cositas, pero es muy diferente. Y esto es algo que, pues lo que también nos han contado, como decía al inicio, desde este modelo masculino, ¿vale? Desde este modelo masculino. Es un proceso fisiológico que depende de las hormonas, pero también es un proceso emocional y energético que atraviesa todo nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestras emociones, ¿sí? Y que no solo depende de nuestras hormonas de, bueno, tengo deseo, pim pam pum, se acabó y otra vez vuelta a empezar. No. Depende de factores como pueden ser la motivación a nivel emocional, psicosocial, ¿no? Las mujeres, a diferencia de los hombres, nos conectamos más desde el corazón primero y luego abrimos nuestro sexo. En los hombres suele ser al revés, conectan primero desde el sexo y luego abren su corazón. Y esto es perfecto porque así somos opuestos complementarios. Incluso también eh, eh, en parejas homosexuales, sí, siempre hay una energía más masculina y una energía más femenina, aunque sean del mismo sexo. ¿Mm? Entonces, entender que hay estos factores que nosotras necesitamos, somos muy sensoriales, necesitamos mucho más un entorno favorecedor para que mi cuerpo pueda como conectar con el deseo o con la otra persona. ¿Sí? Que obviamente necesitamos una excitación física también, que es esa respuesta física provocada por la estimulación, pero no siempre por la estimulación. Puede ser por palabras, puede ser por una música, por una memoria. No siempre voy a necesitar ser tocada para excitarme y seguro muchas aquí lo habréis vivido, ¿verdad? Depende también de mi procesamiento cognitivo, de entender cómo es mi sexualidad, cómo funciona. ¿Sí? Si yo no sé lo que me gusta, si yo no sé que mi cuerpo necesita, que no es un pim pam pum, sino que necesita diferentes estímulos, tener un entorno adecuado, sentirme con energía, que mi pareja me escuche, todo eso va a potenciar que, bueno, yo pueda estar más abierta y que incluso se incremente mi deseo, ¿sí? Que lo alimente de alguna manera. ¿Mm?
Y obviamente esto último, ¿no? De satisfacción, placer. Y esto va mucho asociado con el tema del dolor, por ejemplo, ¿no? No buscamos solo el orgasmo y el orgasmo no es el fin. Sí, ahora veremos un poco más también de ello, sino el placer, el sentirme contenida, sostenida, la sensación de conexión, que esto va a hacer que luego yo quiera más. Si yo tengo dolor, esto es como si cada vez que como me duele la panza, pues va a llegar un momento que no quiero comer o que me dé miedo comer porque no sé si me va a doler o no. Entonces, para aquellas que tenéis dolor en las relaciones, yo lo primero que haría es parar, porque normalmente suele ser dolor en la penetración, es parar, prohibir la penetración. ¿Para qué? Para que mi cuerpo y mi mente dejen de asociar sexo igual a dolor. Porque esto es retroalimentar el bucle del dolor y verlo como una oportunidad para explorar el resto de mi cuerpo, que es un genital masivo y gigante, pero que está muchas veces dormidito y anestesiado por toda esta historia de represión. O sea, las mujeres hemos, bueno, las mujeres, la humanidad en general ha vivido la represión del placer y el coito solo meramente como algo reproductivo. De tal manera que hubo un momento en la historia en que las mujeres no se podían ni mover a penitas cuando sus maridos estaban haciéndoles el amor. Porque si experimentaban cualquier tipo de placer, podían ser tildadas de pecadoras. Y eso le podía conllevar muchos problemas, entre ellos la muerte. No nos tenemos que olvidar de dónde venimos. Entonces, si ya tenemos todas estas creencias en torno al placer y nos viene, ¿no? Una esclerosis múltiple, cualquier otra disfunción, patología, enfermedad, nos va a limitar mucho más. ¿Mm? Entender que nuestros cuerpos van más allá y que esto es una oportunidad, pues eso, para explorar, para despertar mi cuerpo a otros estímulos, a otros placeres y empezar a entender que para conectar con el placer en la sexualidad también tengo que conectar con el placer en mi vida, que se nos olvida porque vamos en el automático y ahí vamos. No nos paramos ni siquiera a sentir que nos ha dado el sol o que hemos escuchado un pájaro lindo o que me han dado un abrazo o que doy besos así como el que da. ¿Mm? ¿Qué tal vais hasta aquí? Bueno, otro que luego lo hablaremos como de qué cosas pasan, ¿no? O qué son las cosas más típicas que pueden pasar en la esclerosis múltiple con respecto a la sexualidad es el deseo, ¿no? Que falla el deseo, que hay un deseo más bajo o que desaparece o que se va completamente. Y vuelvo a lo mismo y me reitero, pero es que es una realidad que esto forma parte, pues lo mismo, ¿no? De la desinformación que hemos vivido en torno a la educación sexual y en torno al deseo. Porque el deseo no se va, no se elimina, ¿sí? Somos seres humanos deseantes. Desde que nacemos deseamos la teta de mamá. O sea, el deseo es nuestro motor e impulso en la vida. Es lo que nos lleva a movernos hacia adelante, hacia accionar, hacia lo que sea. Deseo por vivir, deseo por trabajar, por crecer en mi familia, por en mi entorno, X o B. ¿Sí? En este caso, el deseo es una de las etapas de esta respuesta sexual, pero a veces no siempre es la primera. A veces podemos tener excitación sexual, sentirnos lubricadas, como no, con el cuerpo encendido, pero no hay un deseo. ¿Sí? Y es esto, es la atracción de esa energía masculina y femenina que hablábamos antes, de ese polo positivo y negativo que se atraen magnéticamente, y eso es el deseo erótico. Es lo que me hace a mí moverme hacia esa persona o hacia mí misma, si tengo un deseo conmigo misma. ¿Mm? No solo depende de las hormonas. Fijaros, aquí pongo como 4 ítems, ¿no? Que son los factores que influyen sobre el deseo. Vale, biológico, hormonas, perfecto. A nivel del sistema nervioso, también influye, pero no es determinante. Porque hay otra parte del deseo que viene influida por la parte cognitiva, saber qué es, cómo se activa, desactiva, saber que las mujeres no es siempre igual, somos cíclicas mujeres y nuestro deseo
no va a ser lineal como es el de los hombres, que hay diferentes tipos y que hay diferentes activadores y que se puede entrenar. Yo hago una práctica con las mujeres que trabajo con el deseo, tanto en talleres como en grupo, que ¿no? Es una práctica muy sencilla, con un dulce, el activar el deseo hacia eso y todas las mujeres dicen, wow. Y de repente igual se les han pasado imágenes de sus parejas, ¿no? Como, ay, me acordé de él en las primeras citas, ¿no? Y como que me han entrado deseos y ganas de acercarme a él. Sí, el deseo se entrena, lo mismo que el placer. Pero volvemos a lo mismo, ¿cuánto deseo yo en mi vida? ¿Me paro a pensar en mis deseos? ¿Qué deseo yo? Porque deseamos desde que somos pequeños, pero también se nos van un poco como reprimiendo y cohibiendo esos deseos. El niño que desea y que pide mucho es un niño caprichoso o una niña caprichosa. ¿Mm? Fijaros también que este deseo se ve influenciado por la parte motivacional, emocional, la necesidad de intimidad, de que se respeten tus tiempos y necesidades, de la confianza en el otro, de la relajación, de la apertura. ¿Cuántas mujeres lo mismo he acompañado que a raíz de poder conversar con su pareja y decirle, mira, me está pasando esto, yo necesito aquello, ¿no? El sentirse escuchadas y sostenidas y aceptadas y validadas ha hecho que se las vuelva a activar el deseo. Pero muchas veces, por miedo a igual se va a molestar o no me va a comprender, ¿no? Tenemos muchos patrones heredados de complacencia, de, bueno, mejor me lo callo, ¿cómo voy a pedir esto? Y uno de los primeros pasos para empezar, ¿no? Como a trabajar sobre nuestra sexualidad es poder sentarnos, si tenemos pareja, con nuestra pareja y poder expresarle nuestros deseos, nuestras necesidades, que además la sexualidad femenina es misteriosa y un poco compleja, la masculina, pero fijaros, ya simplemente porque tenemos nuestros genitales como más escondidos, en el hombre les cuelgan, su sexualidad es más visible, es más sota, caballo y rey. En las mujeres no. Un día nos puede gustar una cosa, otro día otra. Y todo está bien, todo es correcto. Entender también que la sexualidad se crea y se construye cada una desde su propia experiencia. No hay ni una frecuencia normal, ni una manera de hacerlo normal, ni un orgasmo que sea mejor que el otro. Todo es válido, siempre y cuando tú te sientas bien y tu pareja también y haya un buen acuerdo. O sea, no hay nada que corregir cuando no hay nada que está mal. Hay mujeres, yo he acompañado a mujeres que no tienen orgasmos y para ellas en ese momento no representaba un problema porque tenían mucho placer. Entonces, bueno, se les invitaba a saber que esto es algo que se puede trabajar, pero estaba bien. Sí, hablar es una de las primeras cosas que debemos hacer. Cuando una mujer habla, también su sistema nervioso baja, que esto también es muy importante para que se pueda cultivar mi deseo. Si mi deseo, o sea, si yo estoy así porque tengo un sistema de alerta que está activado, es que tu deseo está puesto en que sobrevivas hasta el día siguiente. Es muy fácil que no tengas deseo porque estás en un estado de estrés, que a veces es muy inconsciente, ¿eh? No penséis que estrés es que se me está cayendo el pelo a mechones, no. O si quizás toda esa energía sexual está depositada en criar a mis hijos ahora mismo. Bueno, pues es normal que igual ese deseo esté y esa energía esté focalizada o en un emprendimiento, porque estoy ahí a tope con mi trabajo, desarrollando algo, una idea. Bueno, tu energía está ahí. Si es algo que ya te está preocupando y que te gustaría un poco equilibrarla, se puede equilibrar, pero no ha desaparecido. Y en la esclerosis múltiple tampoco desaparece. Puede bajar, puede concentrarse quizás en este cuerpo, ¿no? que necesita más energía y otras atenciones, pero se puede cultivar, ¿sí? Tipos de deseo que tenemos. Como os decía, el deseo masculino es espontáneo y directo. Tiene una activación predominantemente visual y genital.
Y el deseo femenino no siempre surge de manera espontánea, ¿vale? Puede ser reactivo, ¿vale? Y es cíclico y dinámico. Importante, fluye. Y como digo aquí, disminuye, puede aumentar o disminuir según el momento vital, el contexto emocional, las experiencias, el tipo de relación. No hay un deseo mejor que el otro. No hay un tipo normal, sino el que es saludable y satisfactorio para cada persona. ¿Ya? Y hay dos tipos de deseo. El activo, que es el que surge de manera espontánea, sin un estímulo externo, ¿vale? Depende pues, de factores internos, del ánimo, de la fisiología, de las hormonas, del momento del ciclo, ¿vale? Y el reactivo, que surge como respuesta a un estímulo sexual externo. Es decir, pues mira, yo no tenía muchas ganas, pero se acercó a mí, me empezó a acariciar, a decir unas palabras bonitas, ¿verdad? Y, uy, me encendí. Ese es el deseo reactivo, es el de no tengo más hambre, pero pasa un pastelito por delante, ¿verdad? De chocolate y me entran las ganas. ¿Sí? Y ambos son igual de válidos. ¿Mm? Bien. ¿Qué ocurre, verdad, con la sexualidad en la esclerosis múltiple? Puede impactar, y ya visteis algo, ¿verdad?, con Irene, como las diferentes esferas que puede afectar. A mí me gustaría sobre todo ponerle un poquito más esta luz, ¿no? De cómo trabajarlo o cómo buscar información. Pues puede afectar en forma de dolor, ¿verdad? Por tensión en el suelo pélvico, por rigidez, por alteración de otras estructuras, ¿vale? O por una falta al revés de tono, no solo por tensión, pero también, ¿vale? Tiene un origen emocional. Esto que hemos venido diciendo antes. Si yo, bueno, me esfuerzo a tener relaciones, aunque tenga un poquito de dolor al principio, eso va a hacer que mi cuerpo se proteja y se tense más. Con lo cual estoy alimentando esto. Si yo me he, ¿no?, dado y me he creído, ¿no?, de, no, tengo esclerosis múltiple, entonces ya mi sexualidad, ¿no?, y empiezo como a echarme yo creencias hacia mí misma, eso también va a cerrar mi cuerpo. Si no tengo un entorno que favorezca, una pareja que escuche o que quizás ni sabe porque no me he comunicado, eso puede hacer que mi cuerpo se cierre. ¿Mm? Las experiencias que yo haya podido tener y vivir en mi sexualidad y en mi vida y en mi relación con el ser mujer también pueden afectar. ¿Ya? La falta de deseo, que ya hemos hablado de ella, creo que nos ha quedado claro entender que el deseo está ahí, que quizás está puesto ahora en otro foco de mi vida que necesita más atención, pero que se puede cultivar, que no solo depende de las hormonas y que empieza a preguntarme en el día a día qué es lo que yo deseo. Empezar a conectar con ese deseo desde lo que tengo tangible que me rodea en mi cotidiano, al igual que con el placer. ¿Mm? Yo juego o ejercicio que les pongo a todas las mujeres que acompaño que les cuesta sentir placer, llegar al orgasmo, es empieza a escribir o a rememorar cada día una cosa que te haya dado placer físico. Ya sea, no sé, pues eso, me queda un ratito al sol ahí que me diese la cara, o la ducha y que me estaba molestando un poquito y el agua calentita me ha dado gustito, o un abrazo, una caricia, para empezar a despertar y como establecer un puente entre el cuerpo y la cabeza. ¿Mm? Otra de las dificultades que pueden venir es la sequedad y la falta de lubricación. Y aquí seguro habrá hablado Irene de cómo desde este trabajo del suelo pélvico podemos llevar más sangre que va a hacer que nuestros tejidos tengan como más jugosidad, más humedad, más nutrición. Si yo no muevo mi pelvis, si yo no muevo mi cuerpo, mis aguas internas, mi sangre, mi linfa, mis fluidos internos vaginales no se van a mover, no se van a como regenerar. Entonces, tenemos que mover mucho nuestra pelvis, ¿no? El movimiento el movimiento de pelvis yo siempre también, ¿no?, recomiendo como empieza a recuperar el movimiento de pelvis en tu día a día, el hacer círculos, así como estamos todas sentadas, ahora vamos a empezar un poquito a mover nuestra pelvis, como haciendo así una espiral, un poquito. Esto, además de favorecer mi suelo pélvico, va a favorecer que llegue más sangre. Y si llega más sangre, va a aumentar mi lubricación. Sí, van a llegar nutrientes a mis tejidos. ¿Mm?
Bien, ¿qué más puede pasar? La dificultad para el orgasmo, ¿vale? Y aquí pongo que el orgasmo ocurre en el cuerpo, la mente y el alma. Y es que es así, ¿sí? Y cuando hay bloqueos, alguno de estos niveles, ya sea en el cuerpo, ya sea en mi mente, porque ya estoy pensando, uy, no es que no voy a llegar y me va a costar. Eso es el peor anti todo, antilíbido, antiorgasmo, antiplacer. La mente. Las creencias, pensamientos de, ay, no me tal, y no, y me va a doler, o no me va a gustar, uy, voy a tardar un montón, y se va a aburrir. Todo eso es como lo mismo, alimento que le estamos dando para que a ese orgasmo le cueste llegar. Y ojo, cuidado, y es algo que pongo, ¿no? También aquí, que nos han educado, somos la sociedad de buscar el orgasmo, ¿no? El objetivo es el orgasmo. Pero oye, ¿y todo lo que nos estamos perdiendo de antes? Que lo hacemos así como medio rapidillo, pim pam pum. Podemos hacer de todo el coito, de toda la experiencia sexual, una experiencia orgásmica. Y se puede. Y entender esto, cuanto más pienso en llegar al coito, menos va a llegar. Perdón, al orgasmo, no al coito. Sí, porque el orgasmo se da cuando mi cuerpo suelta y se entrega y como suelto el control. Evidentemente, también si mi suelo pélvico tiene menos tono o tiene tensión, mi cuerpo está rígido, está con tensión, eso también va a dificultar estos bloqueos físicos. Y lo podemos trabajar con movilidad, con movimiento, con fisioterapia de suelo pélvico, con masajear nuestros genitales, con tocarnos, con desbloquearnos. ¿Mm? Todos se pueden trabajar desde esa parte física, desde esa parte más emocional, eso de mis creencias, mis bloqueos, desde cómo empezar a yo relacionarme con mi cuerpo bien, porque entiendo, ¿no? Que cuando, me da igual, tenemos esclerosis múltiple, mujeres que acompañan endometriosis, pólipos, miomas. En general, las mujeres con el cuerpo tenemos una relación a veces un poco de sentimientos encontrados. Y cuando estamos viviendo alguna enfermedad, todavía más. Empezar a relacionarnos también con el cuerpo, acompañarnos bonito, como yo le digo, va a favorecer todo esto. ¿Mm? Bueno, aquí quería compartir un poquito como estos mitos, ¿no? De no puedo tener deseo, falso totalmente, el deseo se puede redescubrir de nuevo, se puede potenciar, se puede cultivar. No es seguro tener relaciones cuando hay esclerosis múltiple, no, lo que hay que es, bueno, es una ventana de oportunidad para conocer otras opciones, ¿vale? Para conocer más mi cuerpo, poder adaptarlo, pues igual sí, a veces hay que adaptarlo a, bueno, ciertas posiciones, igual necesito todavía más tiempo, o necesito ciertas prácticas antes, durante, después, pero siempre va a ser seguro porque es una fuente de salud. Debería ser una de nuestras constantes vitales, cómo es nuestra sexualidad, ¿sí? De que mi cuerpo ya no responde igual, sí, evidentemente hay, ¿no? Como unos bloqueadores, sistema nervioso, a nivel muscular, sistema hormonal, pero igual, podemos cultivarlo desde la parte física, fisioterapia del suelo pélvico, desde sexualidad, desde entender más cómo funcionamos, desde también otra ventana de oportunidad para descubrir, ¿no? Y encontrar nuevos caminos al placer. ¿Mm? Y lo último, ¿no? De se acabó el placer para mí, que pues también falso, ¿no? Siempre es posible con herramientas y un enfoque y un acompañamiento adecuado que contemple vuestra integralidad y globalidad. ¿Mm? Siempre, 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 mujeres, y esto que quede claro, no os conforméis. Siempre hay algo que se puede hacer. Buscar información. ¿Sí? Ver esta sexualidad más allá del coito, ¿vale? Porque la penetración es solo una pequeña parte de toda esta experiencia. Y cuando ampliamos nuestra definición de sexualidad es como que se abre un mundo de posibilidades. En el placer, en la intimidad, en la comunicación. ¿Mm? Todo el cuerpo es erógeno. Todo el cuerpo. Y a través de caricias, a través de juegos, de masajes, de la respiración, del movimiento, de estimular nuestros sentidos, se puede despertar este potencial erógeno en nuestro cuerpo.
¿Mm? La capacidad, además, esto que me da de intimidad conmigo misma y con la pareja que yo tengo. Porque si, fijaros, ayer tuve una llamada con una mujer que le preguntó acerca de su sexualidad y me dijo, todo bien, todo bien. Estaba su marido delante. Y cuando se fue su marido me dijo, no tengo orgasmos, nunca he tenido orgasmos. 2 hijos y varios años casados, me imagino. No me dijo cuántos. Esto es lo que no puede suceder. Y nos sorprendemos porque las parejas, los hombres, pensamos que no, por nuestras creencias, pero hay mucha más apertura de la que creemos, ¿no? El monstruo en la cabeza muchas veces es más grande de lo que luego sucede en realidad. ¿Sí? Y bueno, un poco hablando, ¿no? Y resumiendo de dónde viene este bloqueo, ¿no? Que muchas veces nos surge pues desde esta capa física, ¿no? De cuestiones físicas que podemos trabajar, ¿vale? Desde esta capa emocional, ¿no? Los miedos, las vergüenzas, las creencias negativas, las experiencias pasadas, que van haciendo como muritos y van construyendo como una coraza, ¿sí? Y esta capa energética, que es pues la desconexión que tenemos del placer. Y este desequilibrio también del dar y el recibir. Las mujeres estamos muy acostumbradas a dar, a dar, a dar, a dar. Pero ¿cuánto recibimos? ¿Cuánto nos atrevemos a pedir? ¿Cuánto nos cuesta recibir? Que estamos siempre en el modo de ser las madres, las hijas, las hermanas. ¿Mm? Y reconocer estos bloqueos es uno de los primeros pasos. Yo sí, cuando trabajo en acompañamiento individual, primero tenemos que irnos a las creencias, porque no podemos empezar a hacer prácticas corporales, ¿no? De juegos, de propuestas, si no hemos un poco como localizado ciertas creencias y como traspasado esas creencias desde nuestra mente y desde nuestro cuerpo. ¿Mm? Bien, ya casi termino, ¿eh, Erika? ¿Qué podemos hacer para empezar a reconectar con nuestro placer? Para empezar un poco a, pues eso, a avanzar. Lo primero, como os he dicho, ver esas creencias. Empezar a ver qué es lo que me han contado de mi sexualidad, cómo he vivido yo mi sexualidad, más allá de la esclerosis múltiple. Y luego poniendo la esclerosis múltiple. Porque pues todo eso que yo he recibido, lo que he leído, es lo que me está tirando para abajo. ¿Mm? Eso lo primero. Y luego prácticas sencillas que podemos hacer. A mí me gusta lo sencillo y práctico porque es lo que podemos integrar en el día a día de manera real y honesta. La respiración. Respirar. ¿Respiramos todos los días a todas horas y a todo minuto? Sí. ¿Somos conscientes de ello? No. ¿Hacemos muchas microapneas y grandes apneas? También. Y la respiración es una manera de construir esa energía vital porque si dejamos de respirar, ¿sabes? Nos morimos. Empezar a practicar, os invito, ¿no? Cuando nos encontremos con nosotras en pareja, que podamos como, voy a recordar eso que me dijo Alejandra de respirar. Y si mi mente se va a, te va a costar, uy, te va a doler, ay, es que estás seca, ay, es que no sé qué, vuelvo a mi respiración, como un punto de anclaje, como una toma tierra. ¿Sí? Empezar a incluir este movimiento circular y en espiral. Os lo invito a que pongáis un post-it en vuestra casa, zonas de trabajo. Mueve tu pelvis, mueve tu pelvis. Esto nos va a llevar a, uno, despertar como el caldero que tenemos en nuestra pelvis, despertar nuestro fueguito interno, a llevar sangre a nuestros genitales, a que haya más nutrición, más hidratación, como venimos hablando antes. A que empecemos a explorar el tacto, a despertar nuestra piel y nuestras terminaciones nerviosas que están muy dormidas, ¿sí? A empezar también a despertar nuestros sentidos y que obviamente si estamos en pareja, que nuestra pareja también sepa de esto. Hablarlo con él. Mira, ¿sabías que las mujeres necesitamos más tiempo para la excitación? Necesitamos un estímulo y un entorno adecuado para que yo así pueda florecer mejor. La media de excitación de la vagina es de 20 minutos. A veces en 20 minutos ya estamos tomando el café de después, para que os hagáis una idea. Y en una mujer que
tiene esclerosis múltiple. No lo corroboro al 100% porque cada cuerpo es un mundo y hay situaciones muy diferentes, pero puede ser que igual necesite más tiempo. Pero lo mismo que igual una mujer que un día viene estresadísima y su pareja tiene, ¿no?, ganas de contacto, bueno, pues igual necesita primero bajar todo ese estrés y bajar como las uñas para luego poder conectar desde ahí. ¿Mm? Bien. Y por último, mujeres, que nos quede claro que la sexualidad es un derecho. Es un derecho que debería estar incluido y debería darse mucha más voz de la que se le da y mucha más explicación de lo que se le da, con una mirada mucho más amplia. Y que tener una condición de salud no significa renunciar al placer. Sellároslo. Sellaros que os merecéis placer, que podéis pedir ayuda y que hay caminos que aún no conocemos, pero bueno, esto es una ventana de oportunidad para explorar un poco más allá. ¿Qué hay más allá del coito? ¿Qué hay más allá del orgasmo? ¿Mm? ¿Cómo puedo yo entrenar en mi cotidiano esta conexión con mi cuerpo, con mi placer, desde lo cotidiano? ¿Sí? Y para que te lleves así para casa, lo primero, que no te autodesahucies, mujer, que donde hay una dificultad hay una posibilidad. ¿Sí? Que espero que hoy hayamos ampliado nuestra definición de lo que es la sexualidad, más allá de la reproducción, más allá del coito. ¿Mm? Que nos exploremos con amabilidad, sin expectativas, sin comparaciones, sin juicios, que no nos exijamos, que nos lo pongamos fácil. La sexualidad puede ser un abrazo largo, una mirada, un contacto, una caricia, un echarse unas risas, un echar un baile, ¿sí? Y que busques acompañamiento, que no estás sola, que hay multitud de profesionales, yo entre ellos, que pueden acompañaros para que no renunciéis al placer, no renunciéis a vuestros cuerpos, y a vuestra sexualidad, ¿sí? Bueno, y por último, gracias por atreverte a ir más allá y abrirte así como una florecilla a recibir este encuentro. Gracias porque siento que esto, bueno, atreverse a esto es un acto de valentía y de revolución también. Para mí es un acto político, porque como bien decíamos al inicio, ¿no? Allí donde hemos crecido, todos los patrones que hemos heredado y recibido, pues de alguna manera estamos nosotras aquí, ¿no? Como atravesándolos, ¿no? Traspasándolos. Sí. Voy a dejar de compartir y voy a abrir un poco de espacio para preguntas. Sí, muchas gracias, Alejandra. Muy interesante lo que has comentado. Y bueno, a ver si hay alguna pregunta, si alguien se anima. Preguntas concretas sobre vuestro caso, sobre qué os sucede, cómo podéis empezar a hacer algo. Ahí doy sugerencias. Mira, me voy a animar yo para romper el hielo, Venga, si te parece, Alejandra. Has sí. hablado de entrenamiento del deseo, eh, que para mí, bueno, yo lo relaciono más con dejar de bloquear ese deseo y escuchar lo que el cuerpo quiere, ¿no? A veces creo que nos cuesta pedir a nuestras parejas lo que queremos porque ni siquiera sabemos nosotros mismos Ujú, qué es lo que queremos o qué es el deseo, ¿no? Nos cuesta identificarlo. Entonces, me gustaría totalmente. saber qué estrategias darías tú a mujeres con esclerosis múltiple o qué consejos cuando hay un bloqueo desde la capa física por dificultades, molestias y demás, ¿qué consejos les darías? O cuando también hay un bloqueo en la capa energética, ¿no? En la emocional. Es decir, cuando ese deseo en la mujer con esclerosis múltiple cambia y hasta tiene un sentimiento de culpa y cómo gestiona esa culpa con su pareja. Y luego te Vale, hago otra tercera que va con todo esto, pero creo que con esto ya es suficiente. vale. Ok. Eh, a nivel físico, o sea, bueno, como bien has dicho, ¿no? Nos cuesta pedir porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que nos gusta. Porque o sea, nos hemos centrado mucho en los genitales. Darme un segundo que me estoy quedando sin batería y sigo contando. Nos hemos centrado en los genitales, ¿verdad? Y no tenemos como
referencias más allá de nuestro cuerpo. Entonces, la invitación, uno, es que empecemos a tomarnos, no sé, 10 minutos semanales y empezar a acariciar nuestro cuerpo, sin ningún objetivo, sin buscar nada, simplemente sentir.